Amigos televidentes, yo sé que ya usted se suscribió al canal de YouTube, pero recuérdense que tiene los 3 golpes de nosotros, que son suscribirse, darle like y compartir. Exacto. Así que no se le puede olvidar. Compártelo a partir de ahora mismo. Compártelo a partir de ahora mismo. Siriaco, mira, tú terminaste el corte, oye, la pausa excelentemente bien. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. Si nosotros tenemos capacidad de endeudarnos sin ningún problema, si nosotros vamos a invertir en inversión de capital, ¿es necesaria una reforma fiscal? Mira, yo creo, viendo cómo está el panorama, que no hay intenciones de hacer reforma fiscal. Eso habrá que hacerlo en un momento. No hay intención, pero es necesaria. Claro. Siriaco, tú le acabas de dar un golpe al oráculo. No. Él decía que él creía. No. Yo te insisto que se va a hacer. No. Es necesaria. Sí, es necesaria. Pero en una coyuntura como la que estamos viviendo, quizás no hay intenciones. Eso es lo que uno está viendo. Sí. ¿Por qué? Porque el gobierno está recibiendo recursos adicionales que no estaban presupuestados. Incluso, déjame decirte lo siguiente, cuando tú analizas lo que se está ahorrando el gobierno en términos de la factura petrolera, también eso es un elemento. Es un ahorro, claro. Es un ahorro. Sí. Entonces yo creo que... Pero ese ahorro no es para pagar el subsidio. No, está pagando menos. Bueno, está pagando bien, menos. pero tú lo puedes utilizar para lo que tú consideres. Para pagar el subsidio, para pagar la luz. Claro. Si no tiene que pagarlo. Tiene que buscarlo. Tiene que buscarlo. Porque tú dices, bueno, está bien, yo tengo un problema que no lo he resuelto, que es el tema del sector eléctrico. Claro. Pero no es lo mismo tú fondear ese sector en términos de tener una mayor restricción porque el precio del petróleo está alto o porque el precio del oro está por debajo de lo que tú presupuestaste. Ahora no, ahora tú tienes 2 llaves que están abiertas que te dan una mayor holgura para tú decir, mira, déjame seguirle pasando plata al petróleo, al sector eléctrico. Y aún así, tienes recursos para incrementar el gasto de capital. ¿Y no sería mejor? Fíjate que el presupuesto del año pasado, el déficit, quedó en 3.5. Exacto, eso te iba a Y entonces tú dices, bueno, de verdad, eso implica mayor endeudamiento, porque si el déficit se incrementa, hay que buscar apretado. Hay que buscar apretado. Exacto. Ahora, ¿qué ocurre? Que todavía, ¿por qué se le presta a la República Dominicana? Bueno, porque la República Dominicana no solamente tiene una economía diversa, sino que puede pagar. Ojo con eso. El endeudamiento no es malo. No, claro. No, malo es no pagar. ¿Viste? No. El dinero que a lo que te quiero decir es lo va a que, invertir. Pero ejemplo, si se invierte para pagar nómina pública, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Lo que estamos diciendo es que cuando tú tomas prestado, tú generas un pasivo. Sí. Pero si ese pasivo tú lo transformas en un activo, exacto, entonces ya... genere. Claro que genere. Pero no se está haciendo así. No. Está bien. Obviamente. Está bien. Uno como analista, uno tiene que hacerle la observación, la salvedad de que esos recursos que se tomen prestados tienen que ir a gasto de inversión. Claro. Incluso en otros países, que aquí incluso se debió haber hecho eso, la ley de responsabilidad fiscal debió de contener eso, de que todo dinero que se tome prestado, una cláusula, se dedique precisamente a gasto de inversión. Así mismo. Y eso yo creo que es un elemento que nosotros tenemos que, y ustedes también como analistas, tienen que recalcar. Yo tengo un tema ahí con el tema de la reforma. Primero, yo insisto que la reforma, primero es necesaria, segundo, que yo creo que el gobierno lo va a intentar hacer otra vez, aunque el presidente dijo que no, lo va a intentar que se le quedan 3 años, yo creo que él va a tener que hacerlo. Tiene un impacto político siempre, pero sin embargo, estoy viendo algo, siendo sincero, me están diciendo a mí que va a ser una reforma que me va a afectar para pagar más impuestos. Porque hay un porcentaje grande de la gente que va del impuesto, ¿verdad? Ponle el 50%, 56%, que va del impuesto y no lo va a pagar. Entonces, a ese nunca le van a caer atrás, sino van a caer a mí atrás. Pero ¿qué pasa? Que hay un indicador que me hace a mí como contribuyente alejarme de ser contribuyente. Oye bien, o sea, no es a mí, sino te motiva a no pagar. ¿Por qué? Viene la corrupción, el tema de la corrupción impacta muchísimo, la gente dice, acá, pero te está robando el dinero, entonces, pero algo peor. Cuando el Ministerio Público negocia con una persona que ha dicho que es corrupto
y que como él está cooperando conmigo, yo le voy a decir, mira, tú me vas a devolver de 20 millones que te robaste, te dan 5.000, yo estoy feliz y tú sigues por ahí. Eso motiva a la gente que no pague impuestos. Claro, Entonces, claro. ¿para qué tú vas a hacer una reforma a mí si tú estás negociando por otro lado? Sí. Que aunque parezca independiente, es una parte importante del Estado dominicano, del gobierno. Claro. ¿Qué piensan? No, mira, yo pienso que el Estado es el primero que tiene que dar el ejemplo. Oye, bien. Exactamente. O sea, el Estado tiene que, él mismo, las leyes que evacúa, tiene que respetarlas. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Yo he sido partidario de que hay que hacer un proceso de indexación al impuesto sobre la Yo también, ¿de renta. acuerdo? Porque fue el Estado que evacúa eso. ¿Lo dice la ley? Y lo dice la ley. Entonces, por poner un ejemplo, entonces, si el Estado no aplica y no hace valer su propia ley, entonces, ¿qué señal está enviando? Claro. Eso pasa con el tema de la corrupción. Si de repente la justicia condena a una persona o está en ese proceso y se llegan a acuerdos así, entonces tú dices, bueno, pero eso es lo que está enviando una señal contraria a lo que la ley y dice la Constitución de la República. Totalmente equivocado. O sea, pero eso es así que se construyen instituciones. Mira, en el año 2023, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo hizo una encuesta sobre cultura democrática. Incluso la presentaron allá en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. ¿Tú sabes cuál fue la primera preocupación de los dominicanos? Cumplir el imperio de la ley. ¿Cómo? Esa fue el régimen de consecuencias que se implementa. Oye, y la hizo el Estado dominicano, o sea, como un elemento. Tú dices, oye, hay situaciones en las cuales si el Estado no asume, obviamente, y no tiene ese régimen de consecuencias, está enviando una mala señal. Yo creo incluso que si el mismo Estado en este año el presupuesto hubiese aplicado la indexación, hasta políticamente eso iba a ser. Claro que sí, claro que sí. Pero ya no tenía valor porque ya habían ganado las elecciones. Porque tú dices, bueno, yo voy a perder en el corto plazo inmediatamente eso, así que 23,000 millones. Claro. Pero al final tú lo vas a recuperar porque, claro. dime tú, pero lo vas a gastar. Sí, la gente va a gastar. Es un incremento de salario. Claro, es un incremento de salario. Claro que sí. Y el consumo. La gente no ahorra. Aunque la gente no ahorra. ¿Tú entiendes? Pero vamos a aclararle. La gente no ahorra porque no tiene para ahorrar. Tampoco vamos a desacreditar el ahorro. No, el ahorro es bueno. Se gana poco. No, el ahorro es bueno. Aquí se gana poco. Tú puedes ahorrar siempre algo de lo que tú ganas. Es difícil. Pero el ahorro es bueno, está bien. Pero yo digo que a esos niveles la gente, tal y como tú dices, lo que hace es que gasta más de lo que ahorra. Y eso es bueno para la economía. En una situación en que hay un proceso de atonía, de desaceleración de la actividad económica, que tú liberes a una cantidad de contribuyentes de pagar el impuesto sobre la renta y que se quede, eso va a animar la economía. Pero Siria, mi pregunta eso era lo que yo incluso y yo creo planteaba. Que tiene toda la razón. La problemática que yo veo es que siendo el Estado, fíjate que no me voy a hablar de etapa política, Claro, siendo el Estado altamente ineficiente, como dice Terrero, desmotiva a la gente a regularizarse, porque es costoso. Los mismos empresarios que en Fitur lo dijo Manuel Estrella, la permisología, tú lo explicaste en el corte anterior, es penosa y el presidente, tú no has dicho, que dijo que un funcionario de tercer nivel te puede parar una permisología. Toda esa problemática, si se resolviera, podría mejorar, eficientizar el Estado, reducir costos y eso podría hacer que cojamos menos dinero prestado y no necesidad de una reforma fiscal. Mira, tú sabes que... ¿O es más difícil eso? El tema tiene su complejidad. Porque te voy a decir lo siguiente. En ese mismo encuentro, el presidente dijo algo muy interesante. Yo en un momento determinado fui desarrollador, dijo el presidente. Claro. Y ustedes saben cuándo fue que yo firmé el permiso.
cuando fui a enamorar. Ay, mi Claro, tú sabes, Oye, bien, pero mira, es interesante pero tú eso, sabes- para que tú veas la complejidad. Que si tú, pero tú sabes por qué. oye bien, si tú eres un tanto permisivo, porque dice, mira, la burocracia, pero hay elementos que tú no puedes. No, te puedes voy a decir algo actuar. más. Te voy a decir algo más. Porque Oye, esto, oye esto. medio ambiente, Claro, eso, claro, hay que tener claro. cuidado con Hay eso. que ¿eh? Te voy a decir, oye lo que, O sea, no llegar a esos extremos. oye lo que hace el desarrollador, y ahí entiendo lo que el presidente Claro, dijo. sí, claro. El desarrollador dice, mira, yo quiero mi permiso, pero me la ponen difícil, Claro. Medio ambiente, El ayuntamiento, el nivel, el ayuntamiento, el todo eso. mundo, sí. Entonces el tipo, ¿cuánto va a ser la multa? Tanto, vamos a arriesgarnos. Yo voy a pagar la multa cuando me arranco ahí, y cuando ya el tipo termina eso, hay una multa de tanto, pero pues pago. Claro, claro. Lógicamente, Lo paga el lógicamente, usuario. bueno, lo paga él. Claro. Pero óyeme, lo que pasa es que el gobierno tiene que garantizar Claro. que eso no suceda. Exacto. Ahora hay un cambio. Claro. Está ahí Bisonó, Claro. el Ministerio de Vivienda, que dice él que él va a resolver ese problema porque es un problema Claro, de verdad claro, que afecta claro. a todo. Y yo yo creo que lo va a resolver. Lo va a No, resolver, claro. lo va a resolver. Pero hay muchas situaciones que hay veces que uno tiene que ser comprensivo. Porque, por ejemplo, cuando son esos proyectos así de impacto ambientales, la gente se cuida. Claro, claro. O sea, todavía hay permisos que quizás ha solicitado la Barrigor o Gold Sí. Quest, que lo están estudiando. Claro, claro. Porque tú dices, mira, es cierto, o sea, el precio del oro está disparado, la República Dominicana hay un coste de oportunidad, está dejando de ganar tanto por esto, pero también tú dices, ¿y si ocurre cualquier cosa? Claro. ¿Y si ocurre cualquier desgracia? Entonces, El riesgo la gente siempre existe. Siempre existe. Entonces la gente algunas veces también se cuida y se torna un tanto más pasiva, más cuidadosa, por situaciones que pueden ocurrir, entonces nadie quiere ir luego a un proceso judicial, porque Que es ocurre tedioso y es que es problemático. tedioso. Entonces, Pero tiene su Ahí complejidad. tenemos el tema de Por- Vinci. Claro, eso mismo. claro. Mira, pero por eso En te Nueva digo York, ¿eh? eso. Sí, El sí. problema que yo te digo es eficientizar. Si el Estado decide eficientizar poniéndole lo que se llama acuerdos de tiempo de compromiso. Correcto. Eso es algo sencillo. Sí, sí, Eso sí. es decir, mira, esos permisos tienen yo te voy a contestar entre 1 a 6 meses. Oye. Si no te contesto, viene lo que se No, llama y- el silencio administrativo. Administrativo, Construye. No, y ese ejemplo tuyo es muy radical, porque de 1 a 6 meses tampoco no es un permiso. Claro. No, O sea, tú tienes que decirme a mí, oye, pegó un mes, tú me tienes que dar permiso, respuesta. no, porque oye, La lo que respuesta dice, que sea. no, lo que dice Siriaco, espérate, construir de barato una loma, que Barrigol va a usar sulfuro y que esos Sí, sulfuros no, eso no está. hay eso muchas hay que cosas tomar que en hay que cuenta, verlo. ¿tú que no es lo entiendes? mismo. Porque y pasa igual, quizás, por ejemplo, alguien que aquí somos muy dados a usurpar cosas. Tú encuentras. A cogerlo Pero ajeno. dilo cómo es, No, dilo no. cómo es. Cógelo ajeno, cógelo ajeno. No, y hay gente que tú ves que no son profesionales del área y comienzan a construir. Ay, sí. Claro, se meten en lo que no es. Eso yo lo he visto y Pero suben han aquí. caído y se han caído entonces, muchísimas todo eso, construcciones. ¿tú entiendes? Cuando tú vienes a ver que no tiene el permiso. Sí, sí, sí. Entonces, hay cosas que yo creo que hay que manejarlas, pero también, evidentemente, como tú dices, Lenny, hay que establecer esa regla de juego. ¿tú Claro. entiendes? Y que si no se cumple, simplemente te dieron el ok. Claro. Sí, sí. Eso se llama Ahora- silencio administrativo. Ahora, el presidente anda haciendo su tarea y está en Dubái. Claro. Haciendo una tarea de vender el país, que es lo que tiene que hacer, de buscar alianzas y buscar inversiones. Pero aprovechó para repetir ahí el plan que él tiene de que en 10 años nosotros vamos a duplicar el Producto Interno Bruto. Él lo dijo allá y lo dijo aquí, pero no ha dicho sobre qué base. La pregunta es, ¿eso es un discurso? ¿Hay una base fundamentada para hacer eso? Que a mí me parece muy, pero muy cuesta arriba. ¿Qué piensa el economista de ese Mira, planteamiento? cuando el presidente habla de que en el 2036 quiere duplicar el PIB per cápita es $12,200. En los próximos 11 años, él quiere llevarlo a A 24,400. per cápita. ¿Sabes cuánto tiene que crecer la economía promedio? ¿Cuánto? Un 6%. 6%. Promedio. China en los Entonces, 90. Oye, promedio, pero así. oye, promedio de aquí a Claro, 16, ¿eh? así, en esos 2 años. Ahora, si tú... Esa pregunta fue con trampa que le hizo el Si oráculo. tú quieres duplicarlo,
y no crece a un 6%, tú lo puedes hacer, pero 10 años, 5 años Claro, después. claro. ¿Entiendes? Exacto. Pero técnicamente hablando, incluso en economía, Eso a nosotros se nos enseña técnicamente hablando. cuánto es el tiempo o la tasa de crecimiento que tú tienes que tener para duplicar. Exactamente. Eso es una formulita, ¿eh? Tú divides 72 entre n, el tiempo, y te va a dar la tasa de crecimiento. Entonces, en ese caso, en esos 12 años, 11 años, porque él lo dijo en el 2025. Sí, correcto. Entonces, y tú haces el cálculo y tú divides 12, 72 entre 12, te va a dar, evidentemente, que va a tener que crecer un 6%. Wow. Y para tú crecer un 6%, el nivel de gasto de capital que tiene que tener, Claro. que esos son modelos que ya uno lo ha hecho, Claro. tiene que estar por encima del 3.5. Por lo tanto, cuando el presidente dice eso, él mismo se está imponiendo un gran reto. Totalmente, Claro, totalmente. ¿Verdad? Es un reto. Una meta, un desafío, claro, una un meta. desafío, claro. ¿Verdad? Y claro, tiene que buscar inversiones. Exactamente. Porque Lógicamente, es la mayoría del 28. Claro, porque yo te voy a decir lo siguiente. Sí, pero es una causa país, cuidado. Sí, claro, No, sí. está El, bien, que venga, pero- el que venga tiene No, que no, contar tiene que con hacer eso. pero ven acá, pero ¿Entiendes? es causa país, pero Claro. yo no me comprometí así eso. Yo sí. te digo, por Sí. ejemplo, que si el Estado está creciendo, el gobierno, el gasto de capital, 2 o 3.5, tiene que buscar por el sector privado ¿Cómo vamos a hacer eso? cómo vamos a hacer eso, Para cómo completar, vamos a crecer. a completar. Con inversión extranjera también. Claro. Entonces, Sí. eso yo creo que lo que Sí, pero él de está haciendo- 2.5 a 3.5 es Es mucho. mucho, es muchísimo. claro. Es muchísimo. Eso- A 6, porque son 6. No. Siriaco, corrige. Tú dijiste que tiene que haber un crecimiento, una Promedio. inversión pública de 3.5. No, Crecimiento un 6. Promedio. No, seis, crecimiento exacto. 6 Sí, sí, sí. y Pero inversión digo- acompañada de una inversión Exacto, pública de inversión 3.5. pública. Claro, Claro, es mucho, es mucho. claro. Claro, muchísimo. claro. Estamos hablando del sector público. Claro, que es lo que Sí, puede controlar el gobierno. Claro, si tú No puede controlar encuentras otra que cosa. la inversión privada te va a hacer una inversión de un Mejor, 10, mejor. ¿vale? No, claro. Te cubre Me eso, ayuda, ¿tú me entiendes? ayuda. Punta Pero- Catalina, claro, entonces, que hagan 2 o 3 Punta todo Catalina más. eso, yo creo que Bergantil, sí, Bergantín, Denali. sí. todo eso impone realmente un reto importantísimo para alcanzar esa meta del 2036. Es difícil. Pero no es malo y además tú lo No, dijiste. eso Tú dijiste bueno. que es una economía resiliente y Yo- uno tiene que ponerse visión país. No. con- Yo creo que la labor que tiene que hacer un presidente es esa: vender el país, Sí, sí. ser portador de buenas noticias, porque eso lo que ancla expectativas positivas. Eso es lo que hacen los bancos centrales. Cuando el Banco Central te dice a ti, mira, nosotros vamos a crecer un 4, el tipo de cambio lo vamos a mantener a 65 por 1, 64 por 1. Todo el esfuerzo, la meta de inflación un 4, más o menos todo el esfuerzo de los bancos centrales es cumplir con eso. Sí. Para que la gente entonces, pero el Banco Central dice la Confianza, verdad, confianza. Claro. Pero si desancla eso por cualquier motivo, la gente dice, pero si el año pasado él me dijo a mí que íbamos a tener una inflación de un 4, pero ahora es un 6, entonces va a perder credibilidad. Sí, sí, Ese es sí. el esfuerzo realmente Sí, de las correcto. instituciones. Y es lo que generalmente genera una cultura de credibilidad. Sí. No, y Eso es lo que el ocurre. riesgo uno lo toma por eso. Por eso, Porque ¿me el riesgo tú lo tomas Sí. pensando en las estadísticas oficiales Claro. que han sido muy coherentes en los últimos 20 en tus años. empresas tú dices, no, el banco dice la verdad, el banco va a cumplir. Claro, exacto. Entonces, toda tu planificación tú la haces en función de esos datos. Hay un tema neurálgico que tiene que ver con el dinero sucio, el lavado de mi activos, madre, ¿verdad? sí. Dinero producto de... Yo le llamo algo- el dinero ilícito. ilícito, exactamente. Es más correcto. sí. Ilícito. Porque hay de todo. ¿tú No, porque si, entiendes? Claro. si es sucio tú lo Sí, limpias. claro. No, de todo, porque no, Sí, no, claro. no es, ahí está La corrupción. La corrupción, no es El narcotráfico, lavado, es sí, narcotráfico. narcotráfico. Sí. Bueno, si ese dinero Y la evasión. Sí. y la evasión fiscal que circula en todos los países, y uno puede decir, bueno, mira, hay una economía soterrada. En la República Dominicana, ¿hasta qué punto, sin hablar de cifras, nos está afectando o nos está beneficiando? Mira, tú sabes que generalmente cuando el dinero ilícito se incorpora a la corriente formal, Sí. ¿verdad? Eso Entró. entró, te crea empleo, Sí. ¿verdad? Te genera actividad económica. Sí.
Y claro, eso evidentemente está enviando una mala señal porque la gente que se dedica a eso no tiene otro tipo de oficio que no sea Claro. lo malo, ¿no? Claro. Y lo motiva. Ahora eso ha generado una dependencia muy grande en muchos sectores. Sí, Y eso no es una buena noticia. eso no es bueno. Cuando tú ves que en la Y la República competencia Dominicana también, la competencia. hacen torres y tú dices, bueno, ¿a quién se la van a vender? Claro. Como tú decías, a un país donde los salarios no son Y no son encuentra muy quién- altos. y encuentra Y quién la- encuentra a quién la demandante, sacó. Sí. entonces tú dices, Hay algo algo raro. está ocurriendo. ¿Tú entiendes? Algo Ellos saben algo que yo no sé. Que yo no sé. Nada, y eso genera todo un círculo, de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. Virtuoso, exacto. Y ese es el gran problema de que las economías puedan depender precisamente de actividades ilícitas, porque luego eso se revierte. Se revierte porque eso degenera a los países. Claro. Entonces yo creo que en la República Dominicana hay sectores que están sintiendo el hecho de que la República Dominicana, al margen de todo, pero hay un combate importante en los últimos años. Hay una lucha. Y es una lucha que cuando agarran una cantidad y decomisan una cantidad, tú dices, pero bueno, pero lo están agarrando. Sí. ¿Tú sabes cuánto representa solamente el decomiso de droga en la República Dominicana? Y yo hice un artículo incluso porque hice los cálculos Sí. con información de la Dirección General de Control de Drogas. Casi el 3% del PIB. 3% del PIB. Ay, O sea, es lo que cuesta. Sí, porque No, el decomiso el activo de ese valor. droga. El decomiso. El decomiso. Sí, el decomiso, Sí. eso mismo. Tú dices, bueno, ahí se agarraron tanto de fentanilo, Sí. tanto de tal cosa. Y eso vale. Y los precios están ahí. 400 toneladas. Entonces, Y ya. Hasta venderlo es un buen negocio. claro, entonces, Ey, pero ¿cómo ven que acá. Entonces, mira, y eso es lo que se Pero, la pero- parte No, lo que se conoce, que se porque conoce. hay siempre- pero ahí hay un tema también. Que uno dice, pero no entiendo, porque ¿quién es que consume esa droga? No es Estados Unidos. No, el mundo. Está bien, pero el mayor consumidor Eso sí. hasta ahora Claro, es Estados claro, Unidos. Entonces, eso sí. Estados Unidos está haciendo un trabajo luchando en favor de que los países no permitan eso, ¿verdad? Yeah. No Pero digas allá palabras. cuando llega la consumen. Entonces tiene que hacer Sí, hay un mercado. Claro, hay Hay un mercado. mercado que demanda eso. Claro, hay un mercado. Y entonces, eso Sí, es lo porque Estados Unidos es un problema de salud pública. Recuérdate que la droga trae problemas de salud y el Estado está obligado a proteger tu salud. Entonces es más No, difícil. así no es, no. Es de salud pública. Mira, Estados Unidos. Europa se considera, y todos los problemas de droga son problemas de salud pública. Ajá, Eso no, el que lo consume es salud pública. el que lo consume es salud pública. Pues es un enfermo. ¿verdad? No, 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 un enfermo no. ¿Qué es lo que es? Está consumiendo productos que le hacen daño a su No, salud. pero espérate, no. Hay productos que están autorizados a venderlo. Claro. ¿Verdad? Pero la droga también. La droga ilícita. pero eso está dejando un gran problema en Estados Unidos. sí, sí, deja un O sea, problema de una generación que no se repone. Entonces, Estados Unidos, güey, es un país muy polarizado, que la desigualdad se ha incrementado, que los niveles de ingreso medio en determinados estratos y básicamente de los blancos ha bajado. Y eso es una lucha que ha generado en ese país. Entonces, yo creo que eso, de una forma u otra, para en los próximos años ser el país que siga con la hegemonía, yo creo que eso le quita capacidad para incluso crecer y mantener un poder hegemónico. Entonces, eso no está pasando en Asia, eso no está pasando en China, Sí. que es el gran competidor, eso no está pasando en Vietnam, eso no está pasando en Corea del Sur, eso no está pasando en Taiwán. Entonces, eso es un elemento que yo creo que a los americanos lo preocupa. ¿Por qué? Porque una parte importante de esa población se sustituye con inmigrantes. Entonces, eso polariza aún más a esa sociedad. Y por eso pienso yo, que el presidente Trump, con esa política, ¿verdad? Ustedes saben que Sí, pero los el presidente, la ecuación de la relatividad de Einstein define muy bien al presidente Trump. ¿Cómo así? E, Sí. MC elevado al cuadrado. Sí. Entonces, estamos hablando ahí de
La C es la M de migrantes. Sí, La C de comercio. sí, al cuadrado. Y la E es de Exportación. exportación. Exacto. Sí, pero migrante pobre que no quiere Mira, trabajar. No, pero se nos son terminó- políticas. Esto- se nos Hay terminó que el tiempo. invitarlo de nuevo. Se nos terminó el tiempo, pero un mensaje corto, final, a las autoridades monetarias, autoridades del país, financieras, que tiene que ver con todo esto que nosotros queremos. No, yo creo que este es un año y estos años próximos, pero este es un año que hay que monitorear permanentemente la economía. Yo creo que el Banco Central tiene técnicos importantes, el mismo Ministerio de Hacienda y Economía tiene técnicos importantes, y que yo creo que en la medida que uno va monitoreando todo el entorno, en esa medida le da una capacidad a uno para reaccionar y todas las proyecciones que uno pueda hacer se puedan cumplir. Y además, una segunda recomendación, hay que seguir con los incrementos en el gasto de capital. Exacto. El gobierno, en una atonía del sector privado, entonces entra como una especie de contraciclo para impulsar la economía. Bien, muchísimas Muchas gracias, gracias. al licenciado Siriaco por estar con nosotros aquí en nuestro programa Actualidad Preventiva. Yo creo que esto debe darle clarinada Claro. a la gente y al mismo gobierno de las cosas que queremos. Todo el mundo quiere Claro, lo bueno. claro. Vivimos aquí y no tenemos intención de irnos de aquí. No lo vamos a hacer. No, y la República Dominicana ya es un país de Lo clase, tiene todo. de clase media. Bien, y le deseamos a usted mucha salud y suerte Gracias. en sus aspiraciones como vicedecano, Vicerrector administrativo. vicerrector administrativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias. Éxito en sus nuevas Con el funciones. doctor Arjana. Así es. Así Nos es. vemos, señores, en el próximo programa. Hasta luego.